alta y delgada, nariz aguileña. Ella era la dueña de toda la pampa, con su piel tostada y muy quemada por el sol, muy ronca de voz y un avante se fumaba. Ya cercana a los 70 años, la mujer linchera se arrimaba a algún poblado buscando algún puesto de comida o casa de familia como para hacer juego ande quiera. No pedía nada que no fuese agua o alguna chura si hubo carneada, y continuaba su camino, silbando, siempre silbando, o con el mono al hombro cual si fuese un bagallo. Tenía un facón de plata grande, de hoja ancha, y que no tenía miedo a nadie, decía, ni a la luz mala. Decía a su manera la Sabina Lescano, que pa' mí la cola es pecho, paisano, y el espinazo es cadera. Le hicieron un lugar en una estancia, pero no aceptó, porque pertenecía al camino donde Dios le marcó. Hasta que un camionero bajo unas matas la vio, con una leyenda y una fotografía que decía: "Pa' vos, mi chango". Y allí su vida se apagó, paisano, bajo las matas de yuyo que la fueron tapando. La Sabina Lescano, la mujer linchera, que en esta tierra alguien conoció, paisano. Buenas, volví. Y ahí estaba el gaucho de Madariaga, mi viejo. Bueno, con un relato nuevo. A veces me emociono en esta parte porque, bueno, siempre escribe lindas historias que va leyendo y, bueno, va contando la historia de cada uno, ¿no? A través de la música. Bueno, acá quería mostrarles en esta oportunidad el TDA 2050. Lo que voy a hacer ahora es bajarle un poquito el volumen, pues siempre un poquito de ruido de fondo hay, que viene mucho de la fuente, ¿sí? Esto es un amplificador, acá le puse ambos, porque son de 2 canales, ¿no? Porque es estéreo. El famoso TDA 2050, que es recontra usado, ya son clásicos estos, ya tienen muchos años a la venta. Pero lo que le quise mostrar esta vez, siempre recuerden que los videos míos son más para aquellos que están
recién empezando, ¿no? Que se meten de a poco en lo que es la electrónica. Le quise armar como unos módulos, ¿no? Como ir armando el mapa de lo que es un sistema de audio. Que acá, bueno, partimos de la tablet con el famoso cable jack, ¿sí? o el de auriculares, en donde tenemos una etapa de preamplificado. Acá lo hice con LM386, dos, para un canal y para el otro canal, ¿sí? Ingresamos por acá y sale por acá con una mayor señal, porque acá tenemos una ganancia, es decir, todo lo que salga desde la tablet va a venir una cierta señal de tamaño, y una vez pasando esta etapa va a salir una señal mayor, ¿sí? Pero es un preamplificado, que ahora le voy a explicar bien un poquito más a fondo para qué lo puse en este sistema, porque muchos dirán, ya tenés una buena señal desde la tablet como para tener que ponerle un preamplificado. Pero ahora les voy a contar un poquito de acuerdo a eso. Bueno, después seguimos por estos cables y por acá tenemos lo que es también la parte de filtro, es un filtro pasivo. Cuando hablamos de filtros activos y filtros pasivos, el filtro pasivo es cuando no agrega electricidad, por decirlo así, para que ustedes me entiendan, no agrega electricidad desde la fuente. Es decir, miren acá, este es un preamplificado, ¿sí? Con doble integrado, pero este rojo y negro, acá hay una fuente conectada al enchufe, ¿sí? Entonces lo que hace es agregarle corriente, ¿sí? Es como que introducimos una corriente para cuando pase la señal se produzca el cambio y se haga una señal mayor. Pero en el pasivo no hay ingreso, ¿sí? Tenemos la entrada de la señal y la salida de la señal, que son estos, el gris, el negro y el celeste, la salida de la señal, pero no ingresa una electricidad, ¿sí? O una masa con su positivo o su negativo, no ingresa nada. Es decir, que va a haber como, para que me entiendan, lo va, digamos, va a modificar la señal, pero no la va a hacer mayor, sino que la va a bajar, la va a hacer con una pequeña caída, que algunos lo miden en decibelios, ¿sí? Pero no quiero meterme tan de lleno, sino que nombrarlo por afuera para que ustedes me entiendan. Que cuando hablamos de un filtro pasivo, lo que estamos hablando es que de una señal que venía grande va a salir una señal un poquito más chica, ¿sí? Pero modificada. ¿Por qué modificada? Porque acá lo que vamos a modificar son las frecuencias. Tenemos estos dos potenciómetros, son del volumen, ¿sí? Para subir y bajar el volumen, para que se escuche más fuerte o menos fuerte, o más alto y menos alto en los parlantes. Pero los otros dos son los pasabajos, ¿sí? Y los pasaltos. Estos dos. ¿Por qué son tres? Porque yo puse potenciómetros de una sola vía y no de doble vía, que a veces son doble potenciómetro en el mismo, ¿sí? Si eran doble potenciómetro, entonces usas tres nada más, porque conectas todo esto en el otro potenciómetro que viene acá atrás. Sería como un tamborcito igual a este, igual al otro, pero como pegados, como que están conectados uno con otro. Bien, esto igual, yo si lo quiero armar, tengo que armar una carcasa. Y bueno, y acá lo cortamos a la mitad y lo divido y bueno, tendría doble volumen con doble bajos y doble altos. Bien, una vez que enviamos la señal al amplificador, acá está la bestia, obviamente los dos amplificadores son estos, que justamente, acá le imprimí el datasheet para que ustedes lo vean, el TDA 2050, ¿sí? Que estuve viendo en las características que trae, que a ver si lo tengo por acá. Estoy lleno de cosas en la mesa. Pido mil disculpas. El movimiento de cámara que a veces hago que marea. Quería ver, bueno, acá vamos a tener justamente las conexiones, ¿sí? Los pines de conexión, pero acá está la hoja que me interesa. Siempre lo que te interesa está más abajo, ¿viste? Tenés que estar buscando. Bueno, y acá, ¿qué es lo que tenemos? Las características que hay que tener en cuenta para que no hagamos ningún daño a los amplificadores, ¿sí? En este caso, ¿qué característica más importante? Bueno, la del voltaje.
más y menos 25 volt, ¿sí? Que es lo que soporta, digamos, al máximo. Yo ahora estoy teniendo 220 volt de alterna de la pared de nuestra casa, ¿no? De la alimentación, y pasa a un voltaje alterno también de 17, 20 más o menos, ¿sí? Así que estamos por debajo de los 25, ¿sí? Entre 17 y 20 voltios estoy usando ahora. Por eso estamos bien y no se va a quemar nada. Bien, eso hay que tenerlo muy presente en cuestiones de lo que es el voltaje. Ahora, lo que yo les quería mostrar, a ver si lo corrí, es esta hoja, perdón. Acá tenemos. Vamos a dar vuelta. El diagrama, obviamente ustedes lo buscan por Google, se lo bajan. Y bueno, van a tener todos los parámetros para medir lo que es la ganancia. Estas dos resistencias determinan la ganancia del amplificador, ¿sí? Estos amplificadores son de 32 watts y como mucho le podés sacar hasta 50, pero más o menos, no más, porque después se queman, sino tienen que tener siempre un disipador de calor. Yo usé 2 chapitas de aluminio, que son las que irradian el calor. A veces se le pone siempre hay que ponerle, yo no sé si le puse ahora pasta térmica, pero lo mejor es la pasta térmica para que sí o sí haya una mejor transmisión de calor, ¿sí? Hacia el aluminio, hacia el disipador de calor, ¿sí? Porque ellos se van a calentar. Cada vez que nosotros subimos el volumen, estos se van a calentar más, porque estamos permitiendo que pase mayor corriente y por ende significa que se va a calentar mucho más porque le estamos exigiendo más potencia al amplificador. Bueno, todo lo que son los componentes que utiliza y todo, bueno, eso se lo bajan por internet y lo respetan de acuerdo tal como está. Pueden jugar a veces con otros, digamos, componentes parecidos, similares de valores, no hace falta que sean exactos, ¿sí? Y lo van probando. Siempre que estén cerca de la distorsión van a tener que ir jugando con ellos para que no distorsione y no se escuche feo, ¿sí? Bien, pero algo importante, que a veces algunos se pierden y no saben cómo hacerlo. Nosotros tenemos acá una fuente simétrica, ¿sí? Fuente simétrica, tenemos un voltaje positivo entrando por pin 5, pero por pin 3 no entra tierra, entra un voltaje negativo, ¿sí? Y acá a veces empiezan las confusiones. Yo hice un mapita así casero a mano, así con la lapicera. ¿Qué es lo que hice yo en este proyecto de amplificador, ¿no? Que va a estar toda la parte de rectificación, está abajo en la plaqueta, y ahí están los capacitores electrolíticos que hacen la parte de filtrado, ¿sí? Esto es todo lo que es la parte energética, ¿no? Toda la parte de electricidad, todo lo que es fuente para que esto funcione. El amplificador está arriba. Todo lo que ven en el primer piso acá que está conectado, bueno, todo eso es esto, ¿sí? Que es todo el diagrama electrónico del amplificador. Pero a eso, por debajo, ¿sí? Por lo que es la parte de abajo, está toda la parte de la fuente, ¿sí? El transformador es uno reciclado que yo tenía de otros aparatos, de una radio vieja, en el cual yo utilicé, bueno, la entrada de electricidad, ¿no? Que sería de la pared, 220 volt, viene con un fusible, a veces viene de 3 amperes, de 2 amperes, el máximo más o menos que se le exige a esto para que si pasa una corriente mayor ya se quema. Y ahí no corremos riesgo de que se queme lo demás. Bien, acá tenemos, de este lado decíamos que entre 17 y 20 voltios alternos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos acá? Una transformación, por eso es un transformador. Porque de una alterna grande, ¿sí? De una amplitud grande, vamos a una amplitud menor, porque nosotros necesitamos reducir, es decir, un transformador reductor. Tenemos que reducir la electricidad, pero esto sigue siendo alterno, ¿sí? Todo lo que viene de este cable negro, esto es alterno, ¿sí? Es voltaje alterno. Bien, acá tenemos la mayoría, siempre encuentran un puente rectificador de 4 diodos. La mayoría de los casos siempre lo ven en los sistemas de audio. Bueno, yo lo hice con 2 diodos nada más, ¿sí? Que se puede hacer con 2 diodos.
Acá hay que usar diodos de entre 2 y 3 amperes para que, bueno, pase una corriente mayor y así se pueda, digamos, disfrutar al máximo el amplificador, ¿no? Y que no te suene menos, porque si pones menos, menos te va a sonar porque obviamente no le podés exigir la corriente que tiene que ser. Bien, entonces, ¿qué hacemos? La alterna, recuerden que en los ejes cartesianos, si lo tenemos que representar matemáticamente, por decirlo así, es una alterna, es decir, en un cierto tiempo va a valer positivo y en un cierto tiempo va a valer negativo, positivo y negativo, y así se va alternando las corrientes y la orientación del voltaje. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa por el diodo lo que hace justamente es permitir la corriente de un lado que pase de un lado hacia el otro y no en contra, ¿sí? Siempre que encuentren el triangulito de este lado, por acá pasa lo positivo, ¿sí? Y siempre que encuentren la línea va a pasar lo negativo. Por eso por acá va a pasar los semiciclos positivos. Todos los semiciclos positivos, que son los de arriba, van a pasar por acá, ¿sí? Y al encontrarse con un capacitor, lo que va a hacer es justamente como una pequeña caída más lenta que se va a hacer semejante a lo que es una línea recta de una corriente continua, que es lo que necesitamos nosotros. Pero obviamente que yo lo seguí filtrando un poco más, perdón, acá, con otro capacitor y con otro capacitor más chiquito, ¿sí? Bien, entonces, en resumen, por acá entramos los semiciclos positivos y va a ser la representación del positivo, es decir, del voltaje positivo. De este lado va a venir los semiciclos negativos, ¿sí? Y por acá se va a representar el voltaje negativo. ¿Por qué? Porque por un cable va el positivo y negativo y por el otro también va positivo y negativo, porque es alterno. Uno vale positivo, el otro vale negativo y así, se va alternando. Pero acá vamos a tener, como hay dos capacitores en serie, lo que vamos a tener es una anulación y vamos a tener una tierra, ¿sí? Acá vamos a tener un punto neutro. Y cuando lo midamos con el multímetro de acá, ponemos el cable negro acá, cuando toquemos con el rojo este nos va a decir, supongamos que es 20 voltios, bueno, nos va a decir menos 20 voltios. Si ponemos el cable negro acá y ponemos el cable rojo en el positivo, nos va a decir más 20 o 20 positivo, ¿sí? ¿Por qué necesitamos este tipo de corriente continua simétrica? ¿Por qué? Porque te lo exige, digamos, el amplificador, ¿sí? Te exige que sea una corriente continua negativa y una corriente continua positiva, ¿sí? Y la Tierra es el punto neutral, el punto cero, el 0 volt, ¿sí? Así que este mapita lo filmo así un poquito. Existe en internet, obviamente que ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden replicar. Ahí, bueno, se lo filmé un poquito por si quieren hacer captura de pantalla. También lo van a ver con este. Lo que pasa es que el de 4 diodos creo que generalmente lo hacen con el cable central de la bobina secundaria, ¿sí? Pero acá no hay un cable central, sino que son los dos extremos, ¿sí? Acá no hay una derivación central, que normalmente es la que usan los 4 diodos. Acá por eso uno lo determinamos como tierra, ¿sí? Porque va a haber una neutralización acá de acuerdo, bueno, a las cargas, porque de esa forma se van cargando los dos capacitores, ¿sí? Que la carga del capacitor tiene que ver con esta curva justamente, cuando hace así y hace así. Como que tarda un poquito y se termina cargando y ahí sigue todo la línea en el tiempo de lo que es la corriente continua o constante, positiva, y la línea lo mismo, la corriente continua o constante, pero negativa, ¿sí? De una alterna que viene de acá hay un proceso de reducción de alterna, una alterna que viene de acá, necesitamos una continua, porque esto no se maneja con alterna, se maneja con continua, ¿sí? Para que eso funcione. Por más que la música sea alterna y la señal sea alterna, para fabricar esas alternas o permitir el camino de esa alterna se hace con continua, ¿sí? Es todo un proceso que se hace de esa manera para que funcione el parlante. Bueno, ¿qué le agregué? Bueno, el famoso, ¿cómo se llama? Teníamos
la parte de lo que es la visual, ¿no? De toda la parte, lo hice con LM3915, el búmetro, el famoso búmetro, no me acordaba el nombre, mira, tanto que uno lo repite, en donde, bueno, veíamos el canal derecho y el izquierdo, que es justamente de donde lo tomamos, de la entrada. A veces lo ponen en la salida, pero normalmente en la salida no conviene más en la entrada de audio, ¿sí? En la entrada de audio. Los datasheets de esto o los diagramas de esto los van a encontrar en Google, son muy fáciles. Ponen, por ejemplo, LM3915 diagrama de búmetro y ahí te aparece bien cómo está con el potenciómetro o resistencia variable ajustable que es para la entrada, de a ver cuánto viene de señal, si viene chiquita o viene grande, ¿sí? Y ahí esto yo los dejo para calibrar, digamos, que tome más o menos el búmetro y que llegue hasta el tope o que llegue más o menos al tope, dependiendo del volumen, ¿sí? Del volumen de audio. Acá lo que puedo hacer en la tablet, estoy mirando a ver si podemos poner un segundito, porque acá estaba la canción de mi viejo, pero teníamos para ver otra cosa acá. Que yo siempre lo que hago, bueno, es poner un poco mi canal, ¿no? Que había varias cosas, pero si lo pongo bajito, que sea. No quiero poner muy... Sí, con la bobinita bueno, ese es el receptor FM que habíamos visto, variable, pero... El transistor que va a ser de sintonizador. A ver si puedo poner otra cosa más. ¿Sí? Y va a estar combinando el circuito tanque. Perdón, porque la tablet es súper lenta, no sé por qué razón, creo que ya tiene sus añitos y tampoco tiene un procesador muy bueno. Bueno, ya aprovecho a agradecer el transmisor FM casero, que la gente lo empezó a ver cada vez más y me han dejado comentarios, les agradezco mucho a todos. Che, al que no le dieron mucha bolilla, como decimos en Argentina, es al motorhome hecho de fibrofácil. Así que traten de subirlo. Coméntenselo a algún amigo, alguien que le gusta justamente la radiofrecuencia, porque ahí está hecho en Bluetooth y qué sé yo, a mí me pareció lindo, algo entretenido para armar. Para que no quiero subir mucho el volumen, o lo bajamos de acá de último. Pero había puesto una música que... A ver si lo toma ahí Ahí está el búmetro. Agarrando el color. A ver de este lado. Bueno, el efecto del búmetro. Y acá están los filtros, en donde vamos a trabajar. Yo, por ejemplo, acá ahí trabajo por parlante, ¿no? Porque está dividido en los dos canales. Ahí sube y baja el volumen. Y acá vamos a tener los filtros, más finito y un poquito más bajo, ¿no? Ahí permitimos más el pasabajos, aunque estamos usando el mismo parlante. Para que suene mejor los bajos hay que usar parlante de bajos y hacer un divisor de frecuencia en la salida, ¿sí? Para que todas las señales bajas vayan al parlante de bajos y suene mejor los bajos, porque acá estoy usando un parlante de medios para los altos y para los bajos. Bueno, y acá estaba el videíto, bueno, del camioncito, del motorhome y bueno, de la Kangoo, que eso los controlaba por Bluetooth con el celular. Bueno, la verdad que este equipito, si le haces una buena carcasa, está lindo. Acá podemos subir el otro volumen. También con su filtro más finito. Podemos jugar entre poner uno más para los altos y el otro para los bajos. Bueno, acá le voy a bajar un poquito el volumen porque también les quería hablar un poquito. Vamos a bajar un poquito que ahora lo probamos de vuelta.
que yo les decía, ¿por qué había puesto la parte de el preamplificado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dispositivos ya tienen una buena señal de salida, ¿sí? De audio. Y quizás ya podían entrar directamente al filtro, ¿sí? Al filtro pasivo, perdón, donde estaba el filtro pasabajos y pasaltos, junto con el volumen. Y bueno, y ya pasar a la etapa de amplificación, ¿no? De amplificador del audio. ¿Por qué lo hice? Por los que son la transmisión de datos Bluetooth, ¿sí? ¿Esto para qué es? Y bueno, para pasar el audio a través de Bluetooth. Estos dispositivos están buenos, pero el problema es que pierden un poquito la ganancia. Es decir, la señal, vamos a dibujarla para que esto quede bien en claro. Cuando vos usás una señal directa de un dispositivo como acá, la señal quizás venga así, supongamos, ¿no? Y vos lo agarras con el amplificador y lo que haces es la copia exacta, ¿no? Y bien grande, para que suenen los parlantes altos. Pero cuando pones un Bluetooth, el Bluetooth capaz que el problema es que viene así. Y de ahí a ahí nunca va a pasar, porque ya después distorsiona, no llega. O no distorsiona, pero no llega a dar la amplitud total para que vos aumentes bien el volumen. Entonces, con un preamplificador, vuelvo a esta, ¿sí? Más o menos ahí parecida, y vuelvo otra vez a hacer la señal alta. Por eso, cuando usás Bluetooth para la música, tenés que tener un preamplificador para que se vaya un poquito más arriba, ¿sí? Y ahí lo puedas amplificar. Porque, ¿qué pasa si vas de esta a acá sin el preamplificador? Y no llegás a ser tan alto como tenía que ser. Llega a lo mismo, pero más bajo, ¿sí? Porque amplifica, pero como amplifica algo más pequeño, no llega a lo alto del otro, de la salida. Entonces, ¿qué significa? Y bueno, que perdés un poco de volumen, de lo que es potencia, ¿no? A ver si puedo... Vamos a ver. Espera que tengo un lío acá. Vamos a ver si desconecto la fuente de la tablet. Ahí la aflojo un poquito, porque ya la había conectado. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a sacar este enchufe de acá, que era directo de la tablet, pero lo vamos a poner acá, ¿sí? Que es el del Bluetooth. Lo que tengo que hacer ahora es conectarlo a la fuente, porque el Bluetooth lo que tiene es una fuente. Vamos a dar la vuelta ahí, para que esto funcione, ¿no? Porque necesita los 5 volts. Ahí está. Y lo voy a llevar al enchufe. Ténganme paciencia porque todo esto... A ver ahí. Y vamos a buscar ya desde la tablet el Bluetooth. A ver si anda esto.